Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, 3 al 14. En estos versículos que acabamos de leer, tremendos versículos que escribe el apóstol Pablo, hace una descripción de la obra redentora de Dios a través de la persona de Jesucristo, para conformar un nuevo pueblo, un nuevo hombre en Cristo, con un propósito específico que señala 3 veces de manera casi idéntica cuando uno lee el pasaje. Fíjese el versículo 6, en primer lugar. Dice que nos predestinó para ser sus hijos. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. En el versículo 12 dice que nos hizo herederos, habiendo sido predestinados, ¿a fin de qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y en el versículo 14, que finalmente dice llegará la redención celestial de su pueblo, la ha hecho ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Es entonces muy claro cuál es el propósito por el cual Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, predestinados, adoptados, hechos herederos en Cristo, para alabanza de la gloria de su gracia o de su nombre. Esta misma expresión la encontramos en Filipenses capítulo 1, cuando Pablo se alegra de la fructífera vida espiritual de los cristianos en Filipos y ruega a Dios que su amor abunde más, llenándolos de frutos de justicia en Jesús. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios, dice en el 1:11. Así que ese es el propósito por el cual Dios ha establecido, fundado su iglesia, para alabanza de la gloria de su nombre. Es difícil, sí, es difícil, si no imposible, pedirle a quien no es un hijo de Dios, a quien no ha sido redimido por Cristo, por medio de su obra allí, que viva para la gloria de Dios. Muy difícil, imposible. De hecho, les resulta inentendible el concepto a los que no están bajo la obra redentora de Jesús. No lo pueden aceptar porque el mismo Pablo dice en Efesios, están muertos en sus delitos y pecados. Dice John Stott que esta declaración bíblica de Pablo en Efesios capítulo 1, 3 veces para alabanza de la gloria de su gracia, es irritante y es molesta. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo antropocéntrico y egocéntrico. El hombre caído, preso dentro de su pequeño ego, tiene una confianza
ilimitada en el poder de su voluntad y un apetito casi insaciable de alabanza de su propia gloria. Eso dice Stott. De hecho, esa fue la invitación que le hizo el diablo al ser humano en el jardín del Edén. Serán como Dios, ser como Dios. Y es como dice Pablo en Romanos capítulo 1, cuando uno busca respuestas de por qué el ser humano tiene tanto conflicto con este concepto de la gloria de Dios. Dice que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia, en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron a Dios entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1, 21 al 25. Subrayemos estas dos frases sobre el tema que nos trae hoy en Romanos Pablo. El ser humano no lo glorificó como a Dios. Y después dice, cambiaron la gloria de Dios. ¿Y por qué la cambiamos? Dice, la cambiamos por nosotros mismos. Sacamos a Dios del centro y nos pusimos a nosotros allí. El hombre como medida y referencia de todas las cosas. Eso es lo que nos ha propuesto el humanismo, del cual somos de alguna manera herederos filosóficamente en esta generación. Glorificarnos a nosotros mismos. Y es la actitud cotidiana que se nos promueve constantemente por todos los medios. Sacar a Dios y ponernos a nosotros en su lugar. O sea que el propósito es traernos gloria, glorificarnos a nosotros. Y es la tentación constante que tenemos todos los seres humanos diariamente en todas las actividades que realizamos. E incluso a Jesús, antes de empezar su ministerio, esta fue una de las tentaciones que tuvo por delante. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y la gloria de ellos. Pero el Señor no aceptó la gloria de este mundo. Lo rechazó. Sino que reconocía y apuntaba al Padre cuando le dijo al diablo, al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. No se puso a Él como centro, el mismo Jesucristo, Hijo de Dios, no se puso en el centro de adoración y glorificación, sino que puso a Dios el Padre en el medio. Pero incluso los cristianos podemos vernos tentados a gloriarnos a nosotros mismos, incluso por nuestra salvación en Cristo Jesús. Y Pablo señala que por ello la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. No podemos gloriarnos por ninguna de las cosas que tenemos, ni siquiera nuestra salvación en Cristo. Efesios 2:9. De vuelta, la gloria no es mía, la gloria es de Dios. En lo único que podemos gloriarnos como cristianos, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, es en la cruz de Cristo, dice. Y Pablo señala allí a los Gálatas que no cualquier tipo de obra religiosa puede llegar a justificarme o a producirme un fruto de gloria personal. Incluso esto, dice, puede llegar a ser un conflicto interno. Y Pablo combatió ese problema a los Gálatas, porque aparecieron los judaizantes, que les estaban indicando algunos elementos más que supuestamente debían agregar para poder tener la salvación. Dice que los judaizantes estaban tratando de hacerlos gloriarse en su carne. Gálatas 6:13. Y Pablo les dice, de ninguna manera, no me voy a gloriar ni siquiera en mi carne, ni por lo que pueda hacer ante el Señor para poder mostrarme mejor de lo que soy.
Solamente me gloriaré si hay algo en lo que gloriarme, que es en la cruz de Cristo. Y esa obra no puedo ni siquiera darme el crédito por ninguna de las cosas que alcanzo allí, porque es todo obra del Señor en mi favor. No puede haber nada de egolatría al respecto por esa situación. Los rituales no valen nada, sino la nueva vida en Cristo que me muestra a mí crucificado con Él para poder vivir la vida que Dios quiere, crucificado a todo lo que el mundo me puede ofrecer. Así que el autobombo es uno de los principales problemas que tenemos como generación y hoy más que nada potenciado por los medios de comunicación que nos rodean, que nos exponen a través de las nuevas tecnologías ante las que posamos el mejor perfil posible, que tratamos de obtener el mayor número de me gusta o de seguidores para alimentarnos el ego. Y eso le pasó al rey Herodes. Ya no precisó Facebook en aquella época o los medios de comunicación actual. Herodes, en plena arenga ante los de Tiro y Sidón, allí dice en el libro de los Hechos, al relatar Lucas, dice que lo adularon, lo aclamaron para congraciarse con él, con el que tenían diferencias políticas y obtener alguna prebenda seguramente de parte del gobernante, al que, como diríamos, le chupaban las medias en ese momento. Gritaron luego de una arenga de Herodes, voz de Dios y no de hombre, a viva voz en medio de la plaza donde estaba hablando. Dice el texto bíblico, Hechos 12:23, que al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido por gusanos. Hechos 12:23. Es que Dios no comparte su gloria. Es el lugar que por derecho propio, por creador, Señor, autor, le pertenece solamente a Él. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a las esculturas. Y lo decía en el momento que Israel se estaba yendo al culto idolátrico detrás de todos los baales y todo lo que usted pudiera imaginar de la época. No comparto mi gloria con nadie, ni mi alabanza con las esculturas. No hay lugar que podamos ocupar para sacarle la gloria a Dios. En la carta a los Efesios que acabamos de leer, Pablo se refiere al Dios de nuestro Señor Jesucristo como el Padre de Gloria, 1:17. Es el que opera en nosotros para que sepamos y nos dé, dice en el 1:18 y en el 3:16 también, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, dice el escritor. Esas riquezas de su gloria, dice que nos fortalecen en nuestra vida espiritual, en el hombre interior, para desarrollar un carácter arraigado, cimentado en amor y ser llenos de la plenitud de Dios. Pero es por lo que Él pone en nosotros y no por lo que nosotros somos en nuestra propia capacidad. Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Cómo podemos entenderla? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a ella? ¿De qué hablamos cuando decimos que hacemos todo para la gloria de Dios o que pretendemos hacer las cosas para la gloria de Dios? En el Antiguo Testamento, la palabra que se usa para identificar gloria, cientos de veces, que nos llevaría a estudiarla todo el año, texto por texto, la palabra kabod significa peso y viene de una raíz que significa sentir el peso. Pareciera que en una primera forma de mirar la gloria de Dios, el concepto fuera tan etéreo o tan celestial que se nos hace difícil relacionar la gloria de Dios con nuestra vida cotidiana, como que fuera algo místico o algo desprendido de la realidad que está más allá y que en el cual no podemos ni siquiera pensar en asirlo de alguna forma a nuestro pensamiento y en las acciones concretas que realizamos todos los días. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios era esa manifestación de la presencia de Dios entre el pueblo o ante revelaciones especiales. Es así que leemos que la gloria de Dios llenaba el tabernáculo de tal manera, el lugar de reunión, esa carpa que habían construido, y nadie podía entrar en él. Era tal el peso de la presencia de Dios allí que dice que varias veces que Moisés no podía entrar en ese lugar, como una nube
durante el día o como una antorcha de fuego en la noche. La gloria de Dios entonces era de alguna manera la expresión de la santidad de Dios que lo excluía todo. Dice Levíticos 10:3, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Santidad y gloria de Dios, uno unidos con lo otro, pero la santidad de Dios era tan pura que era imposible para el pueblo en su pecado acercarse a un Dios santo y había una distancia que los separaba, era imposible acercarse a ese Dios tan fuego consumidor por su misma esencia. Isaías, cuando recibe la visión de Dios, escuchó a los serafines declarar: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santidad y gloria, conceptos unidos permanentemente en la expresión de quién era Dios, en la manifestación majestuosa de su presencia, imponente, portentosa, que producía temor al pueblo cuando estaban frente al Sinaí, y esa gran presencia de relámpagos, truenos y todos sonidos era algo tremendo, que no podían estar parados ante él. Incluso el rostro de Moisés, cuando bajó del encuentro con Dios, dice que resplandecía, y por un tiempo fue tal el resplandor que cubrió su cara con un velo por el reflejo de la gloria de Dios en su vida. Esa era la expresión que se encontraba de la gloria de Dios, y la israelita, el judío de la época entendía de la presencia de la gloria de Dios allí. Allá, separado, lejos, porque no me puedo acercar a ese Dios santo que se expresa con esa luminosidad, con esa tremenda fuerza y presencia. El salmista hace una descripción de cómo se manifiesta la gloria de Dios de otras maneras en el mundo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, decía el salmista, el número 8, y todo el Salmo 8 es una expresión de alabanza a la gloria de Dios. También el salmista dice: lo hiciste al ser humano como expresión de la gloria del Señor, porque lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. En mucha menor medida, al hacernos poco menor que los ángeles, expresamos la gloria y honra del Señor en nuestras vidas cotidianas. No somos la esencia misma de Dios, somos imagen de Él y expresamos, al habernos creado en esa imagen, parte de lo que Él es como glorioso y honrosa persona. El Salmo 19 lo dice bellamente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la creación da testimonio de la majestad, el poder, la sabiduría, la potencia de Dios, y en ella vemos indudablemente la presencia de una mente superior con poder, con belleza, con conocimiento superior, que ha ordenado todo el universo de manera tal que funciona en un estado armónico de equilibrio donde todas las cosas se mantienen unidas de manera increíble. Por lo tanto, la invitación por todo el texto bíblico, como dice el Salmo 29, es: dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Constantemente eso está en todo el texto bíblico. O sea que hay ecos, hay reflejos, hay demostraciones de la gloria de Dios constantemente en todo lo que el mundo es. Hay demostraciones de las cosas que Él ha hecho. Nos sentamos y vemos la naturaleza. Vamos de noche y vemos el firmamento y todas sus estrellas y vemos la gloria de Dios allí reflejada. Vemos al ser humano cuando actúa y se mueve de acuerdo a la santidad del Señor, mostrando la gloria y la honra del Señor en todas sus acciones, en las medidas que se mueve dentro de lo que Él es como ser divino y santo. En el Nuevo Testamento el término cambia, doxa, aparece casi 170 veces en todo el Nuevo Testamento. Y podríamos pasarnos, igualmente que con el Antiguo Testamento, todo un año estudiando todas sus ocurrencias en el texto. Pero adquiere otra dimensión en el Nuevo Testamento la gloria de Dios. Adquiere otra dimensión. Dado que esta vez la gloria deja de ser una nube, la gloria deja de ser una columna de fuego o algo que percibimos y reconocemos en la naturaleza y la creación,
La gloria de Dios asume una nueva dimensión a partir de la llegada de Jesucristo. La gloria de Dios la vemos hecha carne en el Señor. Juan lo dice en su Evangelio cuando afirma que y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria que en este caso no es fuego, no es resplandor, no es nube como vieron los antiguos, sino que es palpable. Puedo tocar la gloria de Dios, podían sentir su respiración, la encarnación del mismo Señor allí, la gloria presente. Hebreos 1 dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia presente entre nosotros. Y podríamos seguir citando textos preciosos que refieren con estas figuras tan lindas sobre la gloria de Dios presente en la figura de Jesucristo. Gloria es entonces la fama majestuosa, el honor deslumbrante, el poder que le pertenece a Cristo, la maravillosa grandeza que Dios busca mostrarle al ser humano a través de Jesús y su obra en la tierra y su relación con nosotros, para que en definitiva y al final de los tiempos, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice Filipenses 2, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Todo lo que el Señor ha planificado y está realizando y está llevando a cabo a través incluso de su iglesia, ahora en la actualidad, es para que en definitiva demos gloria a Dios el Padre. La gloria que a Él le pertenece y que le hemos intentado quitar y poner nuestra propia presencia en su lugar, o incluso poner cosas en su lugar. Toda la obra de Jesús apuntaba a eso, a que Dios reciba la gloria debida a su nombre. Es así que ora, allí en Juan capítulo 17, es una bellísima oración de Jesús dedicada justamente a esto, que dice, glorifica, le pide al Padre, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Toda la tarea de Jesucristo, toda su obra, estaba dedicada a la gloria de Dios. Todo dedicado y apunta en la Biblia, en todo el sentido de la acción de Dios en la humanidad, a traer y llevar la gloria a quien le corresponde tener la gloria. Toda la oración es sobre esa tarea de Jesús, también de sus discípulos en su tiempo y lo que vendrían en el futuro para realizar todos los esfuerzos posibles a través de su iglesia para glorificar el nombre de Dios y darle gloria a Jesucristo en todo lo que hacemos, como personas, como familias, como comunidades, como iglesia. Entonces la pregunta viene al texto bíblico, ¿cómo es que se glorifica a Dios? ¿Cómo traemos esto tan esplendoroso, tan celestial a la vida cotidiana para llevarlo a cabo? ¿Y qué relación tiene la gloria de Dios con lo que soy y hago todos los días que tengo que moverme en este mundo con tantas circunstancias? Una vez que ponemos en el lugar de preeminencia a Jesús y reconocemos que fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia, el apóstol Pablo dedica, si usted mira la carta a los Efesios, tiene 3 capítulos en los que son netamente doctrinales, teológicos, y en los que pone todo el énfasis en una y otra vez hablar de la gloria de Dios y el propósito de Dios con su pueblo, y arranca yo pues, en el capítulo 4, a mostrar cómo debemos poner en práctica ese acto de alabanza de su gloria. Fíjense que no es solamente con canciones. Usted lee 4, 5 y 6 de Efesios y se va a encontrar con un montón de acciones, incluida la acción de cantar cánticos y salmos espirituales
que se dedica a hablar con una frase muy específica que nos indica cómo debe expresarse esa gloria. Cómo debemos andar. Y dice, andad de esta manera. Y lo dice en varias partes. Habla de un andar digno en la comunidad de la iglesia, de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados en el 4.1. Que no andemos como los paganos en la vanidad de su mente, sino en santidad, Efesios 4, 17 y 18. Nos pide andar en un amor que se entrega, Efesios 5, 1 y 2. Demanda que andemos como hijos de luz, Efesios 5, 8. Nos pide que andemos como sabios, aprovechando bien el tiempo, Efesios 5, 15 y 16. Nos pide que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios, Efesios 5, 21, y todo el tema del sometimiento de unos a otros en la familia. Y que nos vistamos de toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del enemigo, Efesios 6, 10 al 20. Toda esa descripción muestra cómo es un andar digno del Hijo de Dios, de la Iglesia. ¿Para qué? Para expresar la alabanza de la gloria del Señor en nuestras vidas. O sea que darle la gloria a Dios no es solamente entonar canciones, aunque el escritor habla de la alabanza de la gloria de su gracia. Todas nuestras acciones, da a entender Pablo, son como un andar cantando, alabando al Señor en cada una de las cosas que realizamos. Nuestro caminar diario, nuestra manera de pensar, las actividades que desarrollamos en la vida de la iglesia, limpiando nuestra mente de toda impureza, usando nuestros cuerpos de manera que glorifiquen a Dios, cambiando mi manera de hablar, dice Pablo, el manejo controlado de mis emociones a través de la obra del Espíritu Santo, teniendo una vida honrada, un carácter controlado por el Espíritu de Dios, el fruto del madurando, usando con sabiduría los recursos, teniendo relaciones familiares basadas en el amor, al igual que las relaciones laborales, dice Pablo allí en el capítulo 5 y 6, fuere patrón o fuere empleado, y en la lucha espiritual en todos esos lugares estamos elevando en cada una de esas acciones un canto de alabanza de la gloria de su gracia a través de nosotros y por cada una de las cosas que mostramos cotidianamente. Todo lo que hacemos debe ser un canto de alabanza de la gloria de Dios en nuestro caminar diario. Y no solamente en el periodo tan especial, hermoso, sublime, acompañados por música, declarar palabras bellísimas como hacemos hoy. Dice Pablo, nuestro andar diario debe ser un canto de alabanza de la gloria de Dios en la medida que caminamos y andamos en este mundo. Qué bella manera de mirar nuestra manera de vivir, como un canto de alabanza de la gloria del Señor. El otro día hablaba con Ismael, mi hijo mayor, y salió el tema de hablar de la gloria de Dios, y medio fastidiado en cierto momento me decía, la gloria de Dios, si me como una hamburguesa, ¿qué tiene que ver con la gloria de Dios?, me decía. ¿No? Poniéndolo en esos términos, pues tiene mucho que ver, y empezamos a hablar bastante del tema. Cuando dejamos de ver la gloria de Dios como algo más allá de nosotros mismos y la vemos como la presencia de Cristo que vino, que habitó entre nosotros, que puso su tienda de campaña, que es el término que usa Juan, y en nosotros, por su Espíritu Santo habitando en nosotros, su gloria deja de ser algo etéreo que está más allá, se convierte en un estilo de vida concreto en nuestro caminar cotidiano. Comemos incluso para la gloria de Dios, porque nos alimentamos para cuidar esto que es el templo del Espíritu Santo, de tal manera que lo mantenemos santo en todo lo que implica incluso comer. Un caminar diario, dice Pablo, en el que somos transformados, y esta expresión es tremenda, de gloria en la misma imagen de Jesucristo. 2 Corintios 3:18, de gloria en gloria. Vamos creciendo en el conocimiento, en la santificación que produce el caminar con Cristo diariamente, quitando las impurezas de nuestra vida y pareciéndonos cada vez más a Él, de gloria en la glorificación de nuestro accionar todos los días. O sea, es una vida integrada, no desconectada. La fe no es algo más allá, no es algo místico, fuera de mi realidad. Es algo conectado con lo que soy yo hoy en el presente y glorifico y hago actos de alabanza cotidianos en todas mis acciones.
¿Lo hacemos? ¿Vivimos de esa manera? ¿Podríamos escribir una partitura de nuestra vida cotidiana en que las notas reflejen un acto de alabanza tan bellas como las melodías que escuchábamos hoy, los instrumentos que sonaban en alabanza al Señor? Es nuestro accionar cotidiano al levantarme, al mirarme al espejo, al hacer las cosas más básicas, rutinarias de la vida, al relacionarme con los demás. Y todo, piensa en su andar diario. ¿Es eso una partitura de alabanza de la gloria de Dios y de su gracia en su vida? ¿O hoscamente nos movemos por este mundo escribiendo notas graves, duras, ásperas, que no glorifican a Dios? Juan Sebastian Bach, el gran músico alemán que compuso catedrales sonoras en su época, tenía muy clara esta manera de entender la vida y lo reflejaba en su trabajo. Cada vez que se sentaba frente a ese órgano de tubos y la partitura en blanco, escribía al comienzo de la partitura 2 letras, JJ, que en latín significa Jesús, ayúdame. Y hacía su mejor esfuerzo durante todo el trabajo creativo y de desarrollo de la melodía, las armonías, los contrapuntos que desarrollaba el compositor para plasmar el talento que Dios le había dado con gran laboriosidad, de un trabajador incansable que desarrollaba su tarea para cada domingo presentar un oratorio, una cantata o una pieza para ser entonada en la catedral. Qué privilegio escuchar a Bach todos los domingos, con una obra nueva. Al concluir su trabajo, cerraba la composición con la frase que distinguió a la Reforma Protestante del siglo XVI y ponía SDG, Soli Deo Gloria. Solo a Dios sea la gloria. Bach reconoció que todo lo que hacía y lo que estaba escribiendo era solamente para la gloria de Dios. La obra de Bach no fue valorada en su momento. Cuando murió, sus partituras fueron olvidadas y encajonadas, atadas en montones y vendidas a quien quisiera comprarlas porque iban a nombrar las autoridades de la ciudad de Leipzig a un nuevo músico para que ocupara el órgano de tubos de la iglesia y pudiera hacerlas seguir sonando cada domingo. Olvidada por más de un siglo. Hasta que Mendelssohn, en el siglo XIX, allí por los años 1820, descubrió las obras de Bach, y hay hasta alguna leyenda urbana y mito acerca de cómo la encontró, que alguno dice que había ido a comprar carne y el carnicero despachaba las chuletas envolviéndolas en páginas escritas con música. Eran las partituras de la Pasión según San Mateo de Bach, que le preguntó de dónde había sacado esas hojas. Y el carnicero dice que había alquilado una buhardilla en la ciudad donde estaba teniendo alguna cosa y había encontrado un paquete con esas hojas y las estaba usando para envolver la carne. Mendelssohn compró todo el paquete de la Pasión según San Mateo y la presentó en marzo de 1829, casi 100 años después. El silencio de la obra de Bach, que había sido escrito para la gloria de Dios, volvió a sonar en Alemania. Lo rescató del olvido. Uno de los mejores músicos, si no el mejor músico que tenemos tal vez en nuestra humanidad. ¿Quién sabe cuánto se perdió de Bach en ese desprecio que se hizo de su obra? Pero lo que tenemos es maravilloso, porque es el trabajo de alguien que puso su talento al servicio de la gloria de Dios. Bach hacía cada partitura para cada domingo, peleándose con las autoridades de la ciudad que lo habían contratado porque le daban pocos y a veces medios mediocres músicos para tocar sus partituras, pidiéndole a alguno de sus hijos que tocara el órgano cuando él debía dirigir la banda, y con luchas permanentes. Pero él hacía su mejor trabajo, porque no lo hacía ni para las autoridades ni para los congregantes, lo hacía para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. El propósito de él era glorificar el nombre de Dios, quien era su destinatario principal. Y la pregunta para nosotros es, ¿hacemos todo para la gloria de Dios? Incluso aún cuando tal vez nuestros empleadores
nos miran y nos desprecian o no reconocen nuestra tarea de la manera como no se reconocía Bach en su momento. Incluso tal vez cuando la gente con la que estamos alrededor se aprovecha de nuestro talento como se aprovechaban de él, cuando la gente no nos reditúa de la manera que tal vez que estamos entregándonos por nuestro trabajo de forma tan dedicada para hacer lo mejor posible, nunca vio un reconocimiento como el que tiene hoy el compositor alemán. Pero hoy tiene el reconocimiento ante la presencia del Señor, porque lo hacía todo para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿para quién vivo yo? ¿Para quién vive usted? ¿Para la alabanza y llenarle el ojo a los que lo rodean? ¿Aparentando tal vez? ¿Haciendo cosas para quedar bien con los seguidores y los que me miran en las redes sociales? Que cuando viene el jefe me pongo a hacer algo así como para que estoy trabajando, o haciendo las tareas, o el nene que esconde el celular y se pone a trabajar con los deberes para que la madre no le diga nada, que está haciendo los deberes a las escondidas. Cada uno de nosotros, a través de sus acciones, tiene una decisión que tomar cuando se levanta cada jornada. No es algo etéreo, no es algo del más allá. Es la vida en Cristo, con Cristo y con su Espíritu Santo a través de nosotros, dirigido por un fin primordial, que en todo lo que voy a decir, las relaciones que voy a entablar, las decisiones que voy a tomar, las cosas que voy a leer, las páginas de internet que voy a ver, las películas que voy a consumir, la música que voy a realizar o a escuchar, en todo tengo conciencia de la presencia constante de Dios en mi vida y que todo lo que hago allí sea escondido a la vista de todos, lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Publicar, comer, vestir, mi servicio a la iglesia y al prójimo, todo lo hago para mi gloria, para mi beneficio, incluso el darme hacia otra persona, lo hago para mi gloria o para la gloria del Señor. Porque hasta el fin más benéfico lo puedo hacer por un motivo egoísta y ególatra, para que me reconozcan, para tener alabanza, para sentirme bien conmigo mismo y las cosas que estoy haciendo. ¿Lo hago para la gloria de Dios o para mi vanagloria? Sustituyendo la gloria que le corresponde al Creador por una búsqueda egoísta y personal. Muchas veces también he escuchado a quien hace algo de calidad mediocre o sin esfuerzo, decir como justificativo que lo hace para el Señor y que el Señor lo justifica por su falta de responsabilidad, de compromiso y que, bueno, así salió. Cuando todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, sea en la iglesia o sea en el trabajo, en casa, donde sea, debemos hacerlo con nuestro mejor esfuerzo, que no significa perfección, pero que significa excelencia, puntualidad, el mejor esfuerzo, el mejor compromiso y responsabilidad. Todo lo perfecto solamente es de Dios. Nosotros, vasos limitados, pero que no somos conformistas, sino que al saber que todo lo hacemos para la gloria y alabanza de la gloria del Señor, lo hacemos de la mejor manera. Y el Señor nos inspira, el Señor nos da dones, el Señor nos da talento, el Señor nos hace competentes y nos capacita para ponerlos en acción y ser productivos con la excelencia que espera de nosotros. Para quien nos vea, glorifique a Dios. En el taller, en la oficina, en el salón de clase, en el consultorio, donde sea, porque lo hacemos para Él. ¿Lo hacemos de esa forma? La gloria de Dios debe ser también el motor que nos impulsa a ser mejores cada día, en amor y en servicio santo ante el Señor. Y si estamos en medio del sufrimiento y el dolor y la gloria de Dios parece algo abstracto hacia nosotros, ella debe ser nuestro consuelo y fortaleza. Pablo, en medio de todas las dificultades que estaba viviendo en su trabajo de servicio al Señor, decía que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo,
mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y sigue toda la descripción del apóstol Pablo allí, porque todas estas cosas, unos versículos más adelante, 2 Corintios 4, estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque esta leve tribulación momentánea, liviana, suave, de poco peso, produce momentáneamente en nosotros, y fíjese el contraste, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria en nuestras vidas. El peso de gloria de Dios que se va acumulando en la santificación de su obra en nosotros, que nos va renovando y nos va haciendo fuertes para aguantar incluso en las situaciones más difíciles de la vida, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios nos invita entonces a procesar todo lo que somos como personas a través de la gloria de Dios en nuestra vida. E incluso en medio del desgaste que vamos a tener como personas, la declinación física de nuestras vidas. Dios nos invita allí mismo a pensar en la glorificación, en ese peso de gloria que es Él renovándonos de gloria en gloria en nuestras vidas. ¿Vivimos de esa forma, con esa expectativa, con esa conciencia cotidiana, o la gloria de Dios está desconectada de lo que yo soy como persona en el día de hoy? Quiera Dios que esa gloria de Dios se plasme en todas las cosas que hago cotidianamente. De esa forma voy a cambiar totalmente mis prioridades. Y todas las cosas que hago y cómo las hago, porque las hago para alabanza de la gloria, de la gracia del Señor en nuestras vidas. El apóstol Pablo, en esta carta a los Efesios que leíamos, le pone la frutilla, la torta, a toda la sección teológica que tomamos como referencia con esta declaración, para que no queden dudas de a quién pertenece y le debemos dar la gloria. Efesios 3, 20 y 21. Y con esto cerramos la meditación de hoy para dejarnos pensando. Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él, hermanos, sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.